Hey, hola, ¿cómo estás? Nuevamente soy yo, tu hermano Gilmer Gamboa. Ahora vengo para que estudiemos un poco de la palabra, meditando en la palabra de Dios en todo momento. Shabbat Shalom para tu vida, Shabbat Shalom para la vida de tu familia. Hoy quiero hablarte de un tema que quizás lo has visto en todo momento, en todo tiempo, en las congregaciones. Quizás te has preguntado o te has dicho, pero ¿por qué será que todos los hermanos a todo le dice amén? ¿Te has encontrado esas personas que cuando los miras en la iglesia, cualquier cosa que el apóstol, a algún hermano, alguna persona, amén? Y en todo es amén. Oh, aleluya, déjame. Por favor, me esperas un poco. Oh, estoy teniendo un poquito de problema con el internet. Santo es el Eterno. Pues la persona que se vaya conectando, pues que comparta el video. Pues entonces, mis amados hermanos, quiero hablarte del peligro de decirle amén a todas las cosas. ¿Cuál es el peligro de decirle amén a todas las cosas? ¿Será que todo lo que mencione el pastor, el profeta, el hermano, el evangelista o cualquiera que lea la Biblia le tengo que sellar con un amén? ¿Qué ocurra con eso? Es algo normal. La gente nos ha enseñado que la palabra amén es algo normal que se puede utilizar en cualquier forma. Es como decir que así sea. Pero ¿será que en todo lo que yo, o lo que el pastor, o lo que alguien se pare en el púlpito diga es un amén? ¿Qué sucede? ¿Qué parece? ¿O qué consecuencias me puede traer a la vida espiritual, tanto espiritual como la vida física? ¿Qué me puede suceder cuando yo sello todas las cosas con amén? Hay hermanos que vamos a encontrar en la iglesia, y que el perro se cayó, amén. Y que la hermana fulana, amén. Y para los chismosos, aleluya, amén, dígalo, pastor. ¿Qué hay en el corazón de esas personas? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones cuando nosotros utilizamos el amén como para que lo escuche el vecino, como para que la palabra que estoy diciendo es para fulana, como para que se selle y que diga, eso es así porque así me lo hizo Mengana? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de eso? ¿Perdona? No, nada. Ops. Sí es, como te digo, estoy en el trabajo, pero no dejo de compartirte esta palabra. Quiero llevarte al libro de Santiago, Santiago capítulo 3. En el libro de Santiago nos da la respuesta de tener cuidado con esas cosas y cuál es el peligro de ella. El libro de Santiago capítulo 3, versículo, déjame leértelo, versículo 13 hasta el 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 hasta el 18 nos habla de esta manera, de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando la sabiduría no proviene de Dios? Es que la palabra de Dios ha sido adulterada. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Adulterar la palabra de Dios es que ya no viene genuinamente como Dios la mandó. Y esto es considerado como una mentira, un engaño, como una blasfemia para Dios. ¿Y qué es la blasfemia? Es que tú vengas corriendo y diciendo, Dios me dijo, cuando en verdad quizás Dios te lo dijo de tal manera, pero le añadiste más o le pusiste otra cosa. Ahora, ¿por qué decir que Dios me dijo? Porque todo lo que la Biblia dice, Dios lo dijo. Pero ¿sería que todo lo que la Biblia dice le tengo que sellar con un amén? ¿Será que todo lo que se lee en la palabra de Dios lo tengo que sellar con un amén? ¿O el hermano está utilizando la palabra de Dios para decir su incomodidad? Y esto no se puede salvar a cualquier hombre, porque seremos examinados delante de la presencia del Eterno, Hashem, el Eterno Dios. Me gustaría que compartas el video conmigo para que podamos alcanzar a más almas y que puedan tener el peligro esto, de comenzar a darle freno a la lengua y en vez de estar diciendo amén a todas las cosas, es examinar bien si lo que se está diciendo proviene de la fuente maná de Dios o del maná del hombre, que es la fuente del corazón. ¿Qué sucede? La sabiduría que proviene de alto nos habla Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el hermano
de nuestro Señor Jesucristo, el hermano verdadero, o sea, el hijo de María y de José hecho carne, o sea, es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, o sea, Jacobo, era considerado como uno de los ancianos dentro de la sinagoga. ¿Qué es anciano? Él era menor, pero tenía tanta sabiduría en la palabra, y por eso fue considerado como anciano dentro de la iglesia. ¿Qué sucede cuando nosotros le decimos a todo amén? No es cualquier cosa. ¿Por qué? Santiago nos dice de esta manera en el Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, cuenta bien conmigo, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora, ¿qué nos está hablando Santiago aquí? De esta manera, separa cualquier hermano, sea el pastor, el papa, el líder o lo que sea, escucha algo por allá con las hermanos o ve algo que no le agrada, agarra la Biblia, la lee, pues comienza el domingo a predicar que aquellos los que se visten de tal manera, que la Biblia dice y que la Biblia dice. Mi hermano, ¿sabes qué hay ahí? Como Santiago le dijo, ¿quién es sabio dentro de vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, yo no tengo que tomar este versículo porque vi a la hermana vistiéndose de la manera desadecuada para agarrar un versículo y comenzar a tirarle aquello lo que se visten y que la Biblia dice y que la Biblia por acá. Mi hermano, eso quiere decir que dentro de mí, ¿qué es lo que hay? Lo que hay dentro de mí son celos amargos y contención en mi corazón. Celo amargo porque no me gusta ver a la hermana de esta manera vestida dentro de la iglesia, y contención porque ya quiero empezar a contender con lo que no me gusta. Entonces me dice Santiago, no os jactéis solo porque soy cristiano, solo porque soy evangélico, solo porque soy papa, solo porque soy acá. No me tengo que jactar. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y nos dice, sino terrenal. O sea, primero yo vi algo en la tierra, me molestó y lo hablé. Animal. ¿Por qué? Porque no razoné. El animal es el único que no razona. Animal. Y diabólica, porque mis actos no son espirituales, son de allá, de lo que es diabólico, de lo que es terrenal, de aquellas cosas. Mis actos no son espirituales. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros les mencionamos un amén. No a todas las cosas que tú oigas ligeramente corras y digas un amén. La palabra amén es Hashem así lo haga. Hashem así lo haga. Y yo no puedo decirle a Dios que así haga una cosa cuando lo que le estoy pidiendo que Dios haga es la molestia del corazón del hombre. Entonces, ¿cómo terminaremos? Terminaremos haciendo a Dios como que Él trabaja para el hombre, cuando no es así, sino el hombre trabaja para Dios. Ahora, ¿se estás entendiendo? No cualquier cosa que tú oigas por ahí ligeramente vas a ir amén. Y a veces cometemos el fraude, cometemos la condenación del Jena cuando los hermanos escuchan, sí, y hermano, la Biblia dice que no hay que chismear. ¡Amén! Dígalo, pastor. Porque yo conozco a una hermana que está por ahí por la esquina de la iglesia y que lo tenga que escuchar porque ella me vino y fue a hablar mal de mí a los amigos, fue a hablar mal de mí a fulano. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Hable! ¡Predique, pastor! ¡No se pare! Cuando yo miro esas cosas, ¿sabe lo que yo hago? Me tapo los oídos, digo, Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Y se nota bien cuando la persona es que le molestó algo y lo que están predicando da como anillo al dedo a lo que le está sucediendo. Entonces comenzamos a gritar amén. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Mira lo que nos dice. Estamos en el capítulo 13, habíamos dicho que es la animal diabólica. Entonces, santo, aleluya. Así que dice el versículo 16, me gustaría que compartas el video conmigo, nos dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Me gustaría que compartas el video conmigo. La paz de Dios sea contigo, Shabbat Shalom. Vamos a desglosar esto. Porque donde hay celos, aleluya, bendito es el Señor. Nos dice el versículo 16 de capítulo 3 de Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
adulterar la palabra de Dios es un peligro que está corriendo la iglesia hoy en día. Cometemos y agarramos el versículo que la Biblia dice, que la Biblia acá y que la Biblia allá, mi hermano, y quizás sea la molestia de mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo allí cuando ya mi pastor, el evangélico o algún hermano está empezando a adulterar la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando ya adultera? Perdió la visión. Bendito sea el Señor. Así que lo que está sucediendo, alabamos tu nombre, santo, bendito eres Dios, eres todopoderoso, Padre Santo, que la palabra tuya recibida sea ahora en el nombre de Cristo Jesús. La señal se me está cortando, pero te voy a hablar. ¿Qué pasa cuando el pastor o un hermano o otra persona se levanta a utilizar la palabra para rematar contra el pecado ajeno de las personas porque quizás le molestó? Perdió la visión espiritual. La visión espiritual, y cuando decimos visión espiritual, no importa que yo sea profeta, no importa que yo haga milagros, no importa que yo pueda tocarte y que caigas así en el piso y comiences a tirarte y a resbalarte, no importa el título que yo ande, pero el momento que yo tome la palabra de Dios, proclamamos tu santo nombre, bendecimos tu nombre, oh Señor. Espérame, amado hermano, porque estoy perdiendo un poco de señal. Y como me encuentro en el trabajo, pues así es esto. Aleluya. Alabamos tu santo nombre. Bendito eres, eterno. Dios poderoso. Dios poderoso. ¿Qué pasa cuando yo estoy tomando la palabra de Dios y adulterarla? ¿Qué es adulterio? Muchas veces nosotros mencionamos, aleluya, bendito es el Señor. Oh, santo eres tú, santo eres tú. Espérenme acá, mis amados hermanos, que quiero arreglarlo porque quiero darte esta palabra. Quiero darte esta palabra porque alabado sea tu nombre, el eterno Dios. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la adulteramos? Siempre has escuchado esa palabra, no adulterarás, pero nosotros nos fijamos en el adulterio solo en el matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando el adulterio entra a la iglesia? ¿Cuál es el adulterio que entra a la iglesia? De varias maneras. Como ser, nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios de poder dártela como tiene que ser y no añadirle ni quitarle. Entonces, ¿qué es añadirle o quitarle? Añadirle es hacerla injusta, sino mencionarla solo en un lado y no en los ambos lados por igual. Y esto se llama injusticia, o esto se llama una balanza o pesa falsa. Pesa falsa no le agrada a Dios, que simplemente procuro o simplemente aplico la palabra adulterio cuando tú te casas y te veo con otra persona. Y entonces yo te digo, procure no caer en adulterio en tu matrimonio. Pero ¿qué hay cuando nosotros caemos en adulterio en la palabra de Dios? Adulterio es aquello cuando tú tomas una leche pura, cuando algo viene puro, 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 y vienes tú y le echas agua. Ahí estás adulterando las cosas. Ya no está siendo natural, ya no está saliendo pura como tiene que ser. Ya no es la pura palabra. Ya no es el puro matrimonio, ya no es el matrimonio genuino, sino que lo hemos adulterado. Entonces aquí te voy a hablar del adulterio en la palabra de Dios. El adulterio en la palabra de Dios, así que leímos el capítulo 3 de Santiago, donde nos dice qué sucede cuando agarramos el versículo y la palabra de Dios y le empezamos a lanzar porque me molestó algo, porque miré algo, porque escuché algo, y luego digo, amados hermanos, me toca hablar ahora del chisme, porque yo escuché que una hermana quizás estaba hablando de otro hermano y andan por ahí hablando de mí. Entonces agarro yo y digo, el chisme es así, ¿qué es chisme? Trae acá. Amados, el que está hablando ahí no es el Espíritu Santo, es el vivo enemigo llamado Satanás, utilizando a mí para decir lo que me incomoda. ¿Y qué va a causar esto? Va a causar división, va a causar contienda, va a causar pleito y va a causar guerra, va a causar que las cosas se destruyan. Y es ahí donde empezamos a acarrear condenación, porque nuestra guerra es con el vivísimo Dios eterno. Así que, ¿cómo se adultera la palabra de Dios? Te lo mencionaré. Capítulo 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, Santiago, capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente viene pura. Mi hermano, para poder encontrar la sabiduría que viene de lo alto, tengo yo que estar sumergido en la palabra de Dios. Recibo el consejo, no simplemente porque escuché por allá. Por eso, como siervo de Dios, como ministro de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que hablamos. Pero muchas veces, algunos ministros
que ven algo, escuchan algo y de ahí se agarran, leen versículo y dale para acá, dale para allá. Tú sabes cuántas personas me han mandado mensajes diciendo, me gustaría que hables de tal tema, y yo nunca lo hablo, y ellos me dicen, ¿por qué no habla del tema que te he dicho que lo toques? Es que yo no soy dirigido por lo que me incomoda o por lo que yo quiera decir. Yo leo la palabra de Dios, oro, busco la confirmación y luego hablo. Y es más, hablando, tengo que estar atento a mis oídos a la voz del Espíritu Santo. En algunos momentos me verás diciendo, ¿por qué? Espérame, no lo escucho bien, espérame. Es porque estoy recibiendo en lo espiritual. Amado hermano, yo no te voy a hablar de lo que me incomoda, de lo que me molesta, a menos que el Espíritu Santo me diga, ¿ves esto? Sí, háblalo, porque esto va a llevar muerte, esto va a llevar esto. Pero se va a notar cuando lo hablo yo o lo habla el Espíritu Santo, porque todo lo que va es versículo tras versículo, y al final lo que el Espíritu Santo toca y hace no trae disensión, sino unión. A la persona que andaba errada, al Espíritu Santo, al utilizarme y exhortarle, esa persona al final quizás se enoje al inicio, pero al llegar a casa, el Espíritu Santo le susurrará a su oído, convencerá su corazón, porque Él es consolador, convencerá su corazón y dirá, tiene razón, y viene hacia mí, que yo soy el instrumento, viene hacia mí, me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, aquella vez lo miré y esto y esto y esto, y es cierto lo que has dicho. Y no solo me utilizará a mí, sino utilizará a mí primero, luego a otro, para confirmar la palabra. Así que seguimos. Adulterar la palabra. Lo habíamos dicho que adulterar palabra o adulterar la palabra de Dios es que Dios me da una palabra, o quizás agarro la Biblia y de ahí utilizo para poder decir lo que me incomoda, y comienzo yo que esto por acá, porque la Biblia dice, y porque la Biblia da, y que la Biblia menciona, amados hermanos, que que vestidos de una manera, es que van para el infierno, esas que no se caen. Mi hermano, eso no viene de parte de Dios. Eso lo único que causa es que golpees al siervo o a la hija de Dios, y después vamos a perder un alma. Nos dice Santiago capítulo 3 versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no la mancho yo con nada, pura, después pacífica. ¿Viste? O sea, mi palabra tiene que llevar paz juntamente con misericordia. Luego nos dice que es amable, benigna, llena de misericordia. O sea, nos está hablando completamente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Ahora, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo se tiene que estudiar cada día más y más y más en las congregaciones. Sin incertidumbre ni hipocresía. No puede ser que hice incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es hacer excepción de las personas. Escuché por acá y por allá, por aquí que escuché yo de una fuente confiable, entonces ya escuché, estorbó en mi oído, ya ahora mi oído está sucio, contaminado, ya no está santificado, y voy corriendo a leer la palabra sin santidad. Leo la palabra, ahora la estoy leyendo en la carne, escucho los versículos, los escojo, los escribo, luego me siento delante de ustedes y a darle aquello lo que yo escuché. Que aquello lo que acá, amados hermanos, acá, y que el Espíritu Santo me dijo, y eso no es bueno. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de nosotros al escuchar esta palabra y comenzar, amén, amén, ligeramente? Está sellando la obra de Satanás. Porque el amén quiere decir, así Jehová lo haga. El amén quiere decir así. Ahora, ¿qué pasa que yo dije amén en algo que yo no examiné? También las consecuencias vienen hacia mí. Porque chor y consentidor, pena igual. Amado hermano, consentiste al pastor, a mí o cualquier instrumento que se dejó utilizar por la incomodidad de su corazón. Pues se dejó utilizar por las cosas que no le gustó que vio, y entonces comenzó a rematar que aquí, que ustedes lo que se visten, que el borracho no entrará, y que esto por acá, y aquellos los de allá dándome aplausos, diciéndome, tú tienes mi voto, yo estoy contigo, yo te apoyo, lo que estás diciendo yo lo acepto, y acá, lo que nosotros aceptamos en nuestra vida, eso viviremos. Entonces luego no andemos corriendo diciendo, Dios mío, ayúdame. Dios nos va a decir, pero si tú mismo aceptaste eso, el pastor lo predicó y tú lo sellaste con un amén. Yo no soy el que tengo la decisión de qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar. Por eso es muy importante examinar la palabra de Dios, no con nuestros oídos naturales,
sino cómo se examina y cómo se cuela la palabra de Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo. Y cómo se activa el discernimiento en nosotros, estando leyendo la palabra diario. El discernimiento no es algo que viene por el Espíritu Santo, sino el discernimiento es algo que el Espíritu Santo ya lo dio. Nosotros tenemos la decisión de escogerlo. Leer la palabra y escudriñarla, porque a vosotros os parece que ahí hay vida y ella habla de mí. Así dice la palabra de Dios. Así que, mi hermano, ten cuidado con lo que tú dices amén. Ten cuidado con lo que tú estás sellando. Ten cuidado con lo que tú estás mostrando. Y ten cuidado que le digas amén a cualquier cosa que tú ves por ahí. Si no es para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios, no le pongas amén. Jamás. Si no es para glorificar, porque el amén solo fue utilizado para una sola cosa, para sellar y decir: alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. O sea, todo lo que habla directamente para alabar a Dios se le dice amén. Pero todo lo que yo menciono opinando algo, yo no puedo decirle amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte el video, que la paz de Dios sea contigo y espero que haya sido de bendición a tu vida. Si estuviste con nosotros en este video, dale un like, dale un me gusta, compártelo y suscríbete. Activa la estrellita para cuando nosotros estemos entrando a estudiar la palabra de Dios, pues entonces te caiga la notificación. Es benigno, es bello, maravilloso no adulterar la palabra de Dios. Ya dejemos de estar adulterándola, porque trae condenación del Gehenna. Eso se le llama fariseísmo y saduceísmo, y eso es lo que hoy en día mayormente estamos viendo dentro de la iglesia, que ahora ya no se escucha la palabra de Dios, sino vamos a Facebook, miramos algo, escuchamos en YouTube y luego repetimos en la iglesia sin confirmar, solo lo repasamos leyendo, amados hermanos, y entonces decimos: oh, sí es cierto, lo voy a compartir con los hermanos. No, nosotros tenemos que tener la leche pura, la palabra de Dios pura, que nos cueste en ayuno, en oración, buscando revelación del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué crees tú que hoy en día hay división de iglesia? Porque hay iglesias sin visión. ¿Por qué crees tú que hoy en día hay concilios y diferentes concilios acá, y luego lo ves hombres queriendo vivir bajo la visión de otros hombres? Porque ya se perdió la visión del Espíritu Santo. ¿Por qué crees tú que ya no hay fundamento ni objetivo, sino que todo el mundo dice: no, que mi pastor no me dio orden, no, que fulano no me dio la autoridad para poder ir, que si mi pastor no lo dice yo no lo hago, que mi pastor me dijo y que fue así, y que mi líder me dijo que fue así, y yo hago lo que mi líder, porque hay que estar en obediencia? No, mi hermano, eso, estar en obediencia al hombre sí es bueno, pero acordémonos que Dios es un Dios de orden, y cuando el Espíritu Santo manda, tenemos que obedecer. Y es por eso que encontramos personas que ya no saben distinguir si el que le está mandando a pedir algo es el Espíritu Santo o es Gilmer mismo diciéndole háganlo. Es ahí donde comienzan las personas: no, porque no sé si mi pastor me va a dejar, no sé, mi pastor me dijo que acá, y mi pastor y mi iglesia y mi congregación, y acá yo tengo que estar obediente. Y vemos a personas sentadas en casa, muriéndose el mundo, y ellos no se mueven, y el Espíritu Santo anda diciendo: muévete, muévete. Pero no, que mi pastor, yo sin la cobertura de mi pastor no salgo, sin la cobertura. ¿Qué más cobertura quieres si ya la sangre de Cristo te cubrió? Lo único que Cristo necesita es que tengas el amor hacia las almas y salgamos afuera a compartir con lo que sea. Por eso es que digo, dejemos de adulterar la palabra de Dios y dejemos de estar utilizándola para cautiverizar las almas. ¿Tú sabes qué mayor condenación será eso? Si te lo imaginaras. Y dejemos, hermanos, los que tú estás nuevo, deja de estar dándole un amén a todo. Cuando son las palabras: bendito es Dios, amén sea. Dios te bendiga, amén. Dios bendiga a tu familia, amén. Alabado sea su nombre, por siempre y para siempre, amén. Él es el que reina, amén. Él es el que vive, amén. Él es el que nos da la vida, amén. Bendito es por siempre el eterno Hashem, amén. Todas esas palabras que atribuyen grandeza a Dios, amén sea. Míralo bien conmigo. La oración madre que nos dio Jesucristo, nuestro Yeshua, no es Jesucristo, es Yeshua, ok. La oración que nos dio Yeshua es esta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestra ofensa, así como perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, los cielos y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Queremos ver cómo está esta oración. Esta oración dirige al Padre y no vemos a nadie más. Ahí no va de que Padre nuestro que estás en los cielos y el chismoso es chismoso. Amén. Que los chismosos no entrarán al cielo. Amén. No. Tú no puedes sellar un amén cuando estás direccionándote a un chismoso. No. Tú no puedes sellar un amén cuando estás direccionando al pecado. No. Tú no puedes sellar un amén cuando se está hablando solo del problema. No. Tú no puedes sellar un amén cuando estás hablando del divorcio. No. Tú no puedes sellar un amén solo porque te emocionó y te gustó lo que dijeron. No. Todo lo que nosotros tenemos que atribuir el amén es lo que se direcciona al Padre y del Padre a nosotros. Al Padre y al Padre a nosotros. Esa es la palabra correcta para darle un amén. Así que examina bien lo que estás diciendo amén y verás que tu vida irá mejor. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para tu familia. Y así estaremos compartiendo cada enseñanza que nos esté dando la vida. Acuérdate, el libro que leímos es Santiago capítulo 3. Léelo desde el 19 en adelante y lo examinarás. Desde el 16, no, desde el 13 en adelante y lo examinarás. Así que los vuelvo a leer. Pero la sabiduría que desciende de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que ya te quedó claro por qué no hay paz en la congregación en la que estamos. Porque se adulteró la palabra de Dios. Se habla más lo que el hombre opina o lo que el hombre piensa que lo que el mismísimo Espíritu Santo de Dios está queriendo expresar. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Amén.